Buenas noches, alumnos de Mecánica de Fluidos y Termodinámica. Les recuerdo que la siguiente semana es la práctica calificada, ¿no? Justamente lo correspondiente a la semana es del 4 de julio. Les hago recordar. Envíen la palabra presente por el chat, por favor. En 5 minutos los voy a estar llamando para registrar su asistencia en el sistema 11 de la universidad. Permiso.
Cabello Lázaro. Cabello presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Cabello. Canicani Caguana. Canicani presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Canicani. Carhuacusma Romero. Catachura. Chan. Presente, profesor. Buenas noches, Chan. Buenas noches. Espinosa Tiza. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Espinosa. Guerrero Toro. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Guerrero. Guillén Peña. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Guillén. Jesús Mendoza. Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Jiménez Alegría. Loyola Mendoza. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Loyola. Marca Piña Bendaño. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Marca Piña. Martínez Guamán. Misari Barzola. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Misari. Ramón Ávila. Rodríguez Vázquez. Presente, Rodríguez. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Rodríguez. Sánchez Guamanyauri. Sánchez presente, profesor. Buenas noches, Sánchez. Torres Trigueros. Buenas noches, Torres. Tassi. Buenas noches, ingeniero. Presente. Buenas noches, Trejo. Celada Díaz. Vamos a hacer un último llamado. A ver, Alanya Castillo. Carhuacusma Romero. Catachura. Jiménez. Martínez Guamán. Ramón Ávila. Celada Díaz. Registramos. Vamos a... Vamos a ver los temas. Con ustedes todavía no hicimos ninguna clase de termodinámica, ¿correcto? ¿O hicimos algo de termodinámica? No, profesor, todavía no hemos hecho termodinámica. Ya, vamos a empezar hoy día, entonces. Vamos a termodinámica, vamos a hacer seminario y ya creo que la semana que viene es la práctica. Entonces, vamos a empezar con la termodinámica. ¿Qué cosa es lo que estudia la termodinámica y por qué necesitamos la termodinámica? ¿No? La termodinámica tiene que ver, para empezar, hay una sustancia. Si no hay sustancia, entonces la termodinámica estudia ¿a quién? A la sustancia. ¿Y la sustancia qué tiene? Propiedades. Acá el personaje principal es la sustancia. Profesor, ¿y qué sustancia? Por lo general, entonces puede ser aire, puede ser agua, puede ser un refrigerante, ¿no? La sustancia puede ser muy variable, puede ser nitrógeno,
La sustancia puede ser carbono, monóxido de carbono, lo que ustedes quieran. Entonces, ¿qué cosa hacemos? Nos fijamos en la sustancia. Le definimos lo que es sistema cerrado o abierto para verificar qué es lo que quiero. Hacer un balance, ¿no?, energético para poder determinar la línea de traza, la evolución, el proceso. Porque hoy en día todo es proceso, ¿no? Siempre ha sido proceso, sino de que ahora el enfoque está basado en los procesos. Entonces, ¿qué pasa a las sustancias? Las sustancias tienen un estado, ¿no?, que lo fija, ¿qué cosa? Las propiedades iniciales, tal como indica. Y tiene que existir una forma de intercambio de energía bajo forma de calor o trabajo. Y cuando intercambia energía bajo forma de calor o trabajo, cambia su estado. Ahora, ese cambio, valga la redundancia, puede ser lento o rápido. Se necesita de que los cambios sean lentos para poder trazar en forma continua la evolución del proceso de la sustancia. ¿Qué pasaría si yo tengo el estado inicial, lo fijamos con dos propiedades y luego tengo el estado final y existe un cambio brusco, ¿no? Si yo tuviera un cambio brusco, entonces solo conozco el estado inicial, solo conozco el estado final. ¿Y qué pasó en los estados intermedios? No puedo. O sea, no conoces la evolución. Eso ocurre cuando tenemos procesos con altos niveles de desequilibrio. ¿Y en qué nos basamos? En la observación experimental, utilizando termómetros, manómetros, ¿no? Necesitamos termómetros, manómetros para poder, ¿no?, evaluar los cambios de estado. ¿A qué sustancia estudiamos? Fundamentalmente vamos a trabajar con el agua, pero se trabaja con... Es importante también los refrigerantes. Entonces acabamos el concepto en forma rápida, lo que es sistema cerrado, cantidad de sustancia o materia encerrada en un espacio. Si yo tengo una cantidad de sustancia que esté encerrada en un espacio, no hay transferencia de masa, entonces estoy trabajando con lo que es un sistema cerrado o sistema, ¿no? Y la cantidad de sustancia no tiene por qué variar. Los límites pueden ser fijos o móviles. En este caso está hablando, comentando de cierta masa M de aire que está en un recipiente. Muy bien, la masa es un recipiente. A ver, define el estado. ¿Qué tiene que hacer? Ah, un termómetro, profesor. La temperatura. ¿Basta con la temperatura? No. Otra propiedad, la presión. Necesitamos un manómetro. Entonces, con un termómetro y un manómetro podemos fijar la condición inicial. Y eso va a evolucionar porque puede existir un proceso. Reitero, los sistemas cerrados tienen una masa constante. Ahora habla, si se transfiere calor, las propiedades varían. Los límites pueden ser fijos o constantes. En este caso, por ejemplo, está hablando en un recipiente rígido. Para el caso de un recipiente rígido, vean, no existe intercambio de masa, pues estamos hablando de un sistema cerrado. Además, la masa constante. Además, como es rígido, el volumen constante. Y vamos a estudiar una propiedad importante que se determina el volumen específico. El volumen específico es volumen por unidad de masa. Entonces, ¿qué pasa con el volumen específico? Volumen sobre masa constante. Entonces, todo ejemplo en el cual me digan un recipiente rígido, el volumen específico de la sustancia permanece constante. ¿Qué es el volumen específico? El volumen sobre la masa. Para este caso de un sistema cerrado.
Me hablan de una figura 1.1 que vamos a ver un ciclo básico que lo vamos a encontrar en nuestro domicilio, ¿no? ¿Dónde? En la refrigeradora. Ahí se muestra el ciclo de refrigeración. ¿Formado por qué? Por 4 componentes. Un ejemplo básico es la termodinámica. La termodinámica, ¿qué sustancia usa? Un refrigerante. Bien. ¿Para qué usamos el refrigerante? Para alterarle su estado. ¿A través de qué? A través de la extracción de calor dentro de la cámara del refrigerador. ¿Qué pasa en uno? En uno ingresa un refrigerante en fase líquida y en dos sale en fase vapor. Entre 1 y 2, para que ocurriera el cambio de estado entre 1 y 2 y los procesos intermedios, se ha tenido que extraer calor. Entonces, esa es la función del refrigerante, ¿no? Al cambiar de fase, extrae calor de los alimentos, de todo lo que es la cámara de la refrigeradora. Y luego de que extrae calor, pero la pregunta, profesor, ¿esa extracción de calor dentro del serpentín del refrigerador es a presión constante, a temperatura? No es a temperatura constante porque entra como líquido, sale como vapor, pero es aproximadamente un proceso isobárico, aproximadamente, porque existen desviaciones del ciclo teórico respecto del ciclo real. Entonces, todo intercambiador de calor, ya sea en el que exista transferencia de calor del entorno al volumen de control, porque acá no es un sistema, ¿no? Este es un volumen de control. Si yo trabajo específicamente con el intercambiador de calor, porque por uno ingresa masa y por dos sale masa, entonces la masa no es constante, ¿no? No es un recipiente cerrado, no es un sistema cerrado, es un sistema abierto. Así la masa dentro del serpentín sea constante, este es un sistema abierto o volumen de control que recibe, ¿qué cosa? Recibe calor de la cámara de refrigeración y cambia su estado entre 1 y 2. Y tiene la propiedad de extraer alta, se llama refrigerante porque extraen buena cantidad de calor a presión constante. Luego de que ya se ha extraído el calor, ¿qué se necesita? Necesito un compresor centrífugo para elevar, ¿qué cosa? La presión. ¿Por qué usamos los compresores centrífugos? Tiene un número específico de revoluciones de caudal bajo o una velocidad específica baja. ¿Qué se garantiza con eso? Una alta elevación de presión con poco caudal. Esos son los compresores centrífugos. Los compresores axiales trabajan con una baja elevación de presión, pero un alto flujo másico. Los centrífugos tienden a elevar significativamente la presión. ¿Qué significa? Que si yo mido la presión en 3 entre la presión en 2, ese valor estará por 10, 15 a 20 veces la presión. Y, lógicamente, el flujo de másico o flujo volumétrico es limitado. Eleve la presión. Muy bien. ¿Para qué eleve la presión? Porque necesito hacer luego una caída para garantizar que en el estado 1 yo tenga líquido refrigerado. Y como se evaporó, el problema es la energía, todo se transfiere. Yo le he extraído calor a los alimentos, la sustancia cambió de fase, está a vapor, y ahora que está caliente, ¿qué necesita? Botar ese calor. ¿A dónde? Al sumidero. ¿Quién es el sumidero? El ambiente. Por eso es cuando pasa entre 3 y 4, en teoría se denomina ese segundo intercambiador de calor, se denomina condensador, expulsa, como está a alta temperatura y el calor fluye por diferencia de temperaturas a través de los fenómenos de conducción, convección y radiación, entonces expulsa el calor, y en 4
ya saldrá, en teoría, puede salir un líquido más vapor. Como el proceso de intercambio de calor entre 3 y 4 también es aproximadamente a presión constante, pero a una alta presión, una vez que sale en 4, para que pueda ingresar al intercambiador de calor de baja presión, o denominado evaporador, porque en 2 sale vapor, se tiene que disminuir la presión. Y una forma de hacer caer la presión es pasar a través de una válvula de expansión, ¿no? Como su nombre dice, ¿no? Al expandirse, ¿no? Al expandirse, entonces cae la presión. Cae la presión, aumenta la velocidad. Es así, ¿no? Cae la presión, aumenta la velocidad. Para que aumente la velocidad, tenemos que hacerlo pasar de una sección mayor a una sección menor. Y llega a 1 y nuevamente realiza el ciclo. Como líquido, extrae calor, luego en 2 ingresa a un compresor, se eleva la presión, luego una vez que se ha elevado la presión, se intercambia calor con el sumidero al ambiente, se expulsa el calor, sale en 4 del condensador a elevada presión. Entonces, ¿cuál es la función de una válvula? Yo no puedo conectar una línea de alta presión a una línea de baja presión, 4-1 sin la válvula. ¿Ah? Entonces, necesitamos un elemento intermedio para que regule, para que caiga la presión de 4-1. Y eso lo hace la válvula de expansión. Entonces, el evaporador, el compresor centrífugo, el condensador, que es otro intercambiador de calor, y la válvula de expansión son componentes principales de un sistema básico de refrigeración. Si falla el evaporador, el ciclo no trabaja. Si el compresor falla, ¿qué más nos muestra el ciclo de refrigeración? Que cada componente tiene su eficiencia, que se necesita. No todo lo puede hacer el compresor centrífugo, cumple su rol. El evaporador también cumple su rol y puede fallar y tiene su eficiencia. El compresor también, su función es elevar la presión, P3 sobre P2 debe ser alto. El condensador también cumple su función. La válvula cumple su función, tiene su eficiencia también. Pero si vemos como un todo, ¿qué pasó con la masa de refrigerante? No cambia, está encerrado ahí, ¿no? O sea, como un todo trabaja como un sistema cerrado, todo. Pero si trabajo con cada componente como un sistema abierto. Ahora, esto se usa mucho a la inversa, ¿correcto? ¿Por qué? Porque si extraigo calor de un lado, entonces voy a transmitir calor a otro lado, entonces ahí va a producir lo que es la calefacción. La calefacción. Bueno, acá les voy a relatar todo lo que hice en la válvula, lo que les he indicado, todo esto. Acá tenemos aire, sistema cerrado con límites móviles, sistema, masa constante. Y me hablan ahora de lo que es un volumen de control o sistema abierto, que es un volumen por cerrado, por una superficie de control que puede ser real o imaginario. ¿Dónde puede existir qué cosa? Transferencia de masa, calor y trabajo. En un sistema cerrado no hay transferencia de masa, pero en un volumen de control sí hay transferencia de masa. ¿Por dónde?
por la superficie de control. Y calor y trabajo también. O sea, todo es calor, trabajo y masa en sistema abierto. Sistema cerrado, solamente transferencia de calor, trabajo y masa no. Masa constante en sistema cerrado. Una turbina es un ejemplo típico de volumen de control. Trazamos la superficie con líneas punteadas que me está indicando la separación de este volumen respecto del entorno, la superficie de control. Todo el volumen que queda dentro será volumen de control, valga la redundancia. Existe un flujo másico que ingresa, un flujo másico que sale y las dos formas de transferencia básica, calor y trabajo, pero vemos con un punto, todo es como un punto. ¿Por qué con un punto? No solo me interesa la masa que ingresa, sino la masa por unidad de tiempo. El tiempo es fundamental. Por eso es que la distancia es importante decir, pero la velocidad, la distancia por sí sola no es importante. ¿No? Cuando uno pregunta, ¿no? ¿Qué distancia recorres? Bueno, yo recorro tal distancia, pero ¿en qué tiempo? Es importante la distancia por unidad de tiempo. Eso es la velocidad. Es importante el flujo másico por unidad de tiempo. Es importante el trabajo por unidad de tiempo, que es potencia. Es importante el flujo calorífico. ¿Y a qué es igual el trabajo? El trabajo es la integral de la potencia por del tiempo. ¿A qué es igual el calor? La integral del flujo calorífico por el tiempo. ¿A qué es igual la masa? La integral del flujo másico por el tiempo. Entonces, estamos mostrando acá un esquema de un volumen de control, específicamente de una turbina. Y tenemos lo inverso, en una turbina, ¿qué es lo que pasa? Ingresa la sustancia. ¿Y qué cosa es la función de una turbina? Extraer energía a la sustancia. Ingresó con una alta energía en el ingreso y sale con una baja energía. El objetivo es extraer energía bajo forma de potencia al eje en la turbina. Pero calor, la pregunta, ¿se podrá extraer energía sin que exista flujo de calor? Lo ideal sería extraer toda la energía y no se pierde el calor, pero por diferencia de temperatura siempre va a existir flujo calorífico, porque el ambiente está a una temperatura y las máquinas trabajan con aire, agua, a una temperatura mayor y el calor fluye bajo sus formas, como les había indicado, que son conducción, convección y radiación, y va a fluir calor. Es inevitable. Existe una superficie de control imaginaria denominada adiabática. ¿Qué significa adiabática? De que no existe transferencia de calor entre la sustancia y su entorno. Esos son procesos especiales, ¿no?, que tienen un sistema de control. ¿Y cómo garantizan eso? De que no exista gradiente térmico entre la sustancia que está en el volumen de control y su entorno. O sea, ahí se trabaja con un entorno controlado, de tal manera que si se incrementa la temperatura dentro de acá, el entorno también se incrementa la temperatura, haciendo de que la diferencia de temperatura sea mínima o el flujo de calor sea mínimo. Realmente existe flujo de calor, pero mínimo. El caso de un proceso adiabático es referencial, ¿no? Cuando este flujo calorífico es muy pequeño, muy bajo. Tenemos el caso contrario de un volumen de control, que es un compresor, en el cual ingresa la sustancia y acá sí, ¿qué hacemos? No le quitamos trabajo, ¿no?, o potencia, le agregamos energía, le agregamos potencia y sale
ms con una alta energía. Todo proceso de compresión existe un recalentamiento inevitablemente y se va a perder, o sea, toda la energía que yo le doy a la sustancia, yo quería elevarle solamente la presión, la pregunta será, ¿toda esa energía se irá directamente a elevar la presión o se pierde como calor? ¿No? Y el tema es que existe pérdida de calor, es inevitable. Es imposible de que toda la potencia que yo le doy inmediatamente lo capte la sustancia. La sustancia se va a recalentar, todo proceso de compresión, y por diferencia de temperaturas, parte de la energía que yo ingrese se va a perder bajo forma de calor. Acá tenemos un intercambiador de calor con dos sustancias, agua entre 1 y 2 y oxígeno entre 3 y 4. ¿Qué se logra entre 1 y 2? Extraer intercambiador de calor significa intercambiar calor. Una sustancia cede calor, la otra absorbe calor. En teoría, todo lo que cede se absorbe, tratando todo el sistema con la referencia de un proceso. Agua 1 salió en 2, temperatura 2 mayor que temperatura en 1. ¿Quién perdió energía? El oxígeno, ¿no? Ingresó en 4, salió en 2, ¿no? Estado 3, estado 4, estado 1, estado 2. Pero entre 1 y 2 hay estados intermedios. Hay estados intermedios. Normalmente nosotros vemos el principio y el fin, hay estados intermedios. Para poder graficar los estados intermedios tienen que ser procesos de equilibrio. No debe existir proceso brusco. Si tenemos procesos bruscos, solamente conocemos el inicio y el final y no los intermedios. Ahora, el tema nuevamente, ¿quién es acá? Tiene que haber una sustancia, ¿no? El aire, el refrigerante, porque la termodinámica estudia una sustancia, cómo evoluciona el proceso de una sustancia a través del intercambio de energía en forma de flujo calorífico, en forma de potencia o trabajo por medio de tiempo. Necesitamos definir lo que es una sustancia pura, ¿no? Sustancia cuya composición es homogénea, invariable, independiente de la fase o las fases en las que se encuentra. Por ejemplo, nos hablan del freón, que es el refrigerante que está haciendo este ciclo. Freón ingresa en 1 y freón está en 2. Sigue siendo freón. La única diferencia, composición homogénea. ¿Por qué? Porque en 1 está en fase líquida, en 2 está en vapor. Pero sigue siendo freón, ¿no? Sigue siendo freón. Hace su ciclo y regresa como freón. Independiente, composición, ¿no? Independiente de las fases en las que se encuentra. Por ejemplo, dice, en el estado 1 está todo líquido. En el estado 3 todo es vapor. En el estado 1' dice líquido más vapor. En el estado 3 todo es vapor. En ambos casos tiene la misma freón, su forma. Que esté en un estado o en dos estados, pero sigue siendo freón. Por eso se denomina sustancia pura. Y con la sustancia pura se garantiza el ciclo. Porque imagínense, ingresa como freón y luego regresa y no regresa como y llega al completar el ciclo y ya no es freón, entonces no va a tener el comportamiento. No va a poder realizar el ciclo de la misma manera. Entonces, el agua y el aire, los refrigerantes son ejemplos de sustancias puras. Composición química homogénea.
¿no? Al decir composición homogénea con composición química homogénea. Porque homogéneo puede tratarse de que, profesor, acá yo tengo vapor, acá tengo líquido, entonces no es homogéneo, por eso pues esta parte es vapor, esta parte es líquido. Tiene razón, muy bien. No es homogéneo, la homogeneidad tiene que ver con el espacio, pero la composición química homogénea, a eso se refiere. El otro ciclo, el otro sistema, disculpen, que se usa como referencia es el aislado. El aislado es cuando no hay transferencia de energía, ni bajo la forma de calor o trabajo a través de los sistemas, de los límites del sistema. Sistema aislado es referencial. Se usan muchos sistemas referenciales. No hay transferencia de energía, ni bajo forma de calor, ni trabajo a los límites del sistema. Y ahora el adiabático, sistema adiabático. Si tú el sistema que no permite transferencia de calor a través de los límites del sistema, pero sí puede cruzar a través de estos límites de energía bajo forma de trabajo, es el adiabático. O sea, la única forma de energía que puede cruzar las fronteras en un sistema adiabático es bajo forma de trabajo. De tal manera que el flujo calorífico es igual a cero. De paredes adiabáticas no hay transferencia de calor, pero si ustedes observan, hay giro, hay un vector, hay rotación, hay un torque, hay un momento angular, torque por omega y hay trabajo. ¿No? También tenemos otro tipo de trabajo, trabajos eléctricos. Volumen de control también hay adiabático, así como hay un sistema adiabático cerrado, tenemos un volumen de control adiabático. Todo volumen de control que a través de la superficie de control SC no existe en transferencia de calor, pero sí puede cruzar la superficie de control la energía bajo forma de trabajo o flujo de masa. Acá hay algo muy importante, bajo forma de trabajo. El flujo de masa también es trabajo. Flujo. Si yo tengo masa que ingresa a velocidad a un tanque o sale de un tanque, eso es una forma de trabajo. ¿Por qué? ¿Qué cosa es trabajo? Trabajo es fuerza por distancia. La fuerza es presión por el área. ¿Correcto? Presión por el área. El área por la distancia es volumen. Y volumen es densidad por la masa. Y por unidad de tiempo, entonces, si tengo un flujo másico, cualquier masa que ingresa a velocidad, cualquier masa que ingresa a la velocidad, con una presión, hay un trabajo. Hay un trabajo. Acá, por ejemplo, tenemos un trabajo dentro del, ¿no? Una hélice o acá dentro de un sistema cerrado. Pero cuando ingresa en un volumen de control a presión, ingresando la sustancia, ahí tenemos una... Por ejemplo, acá, cuando ingresa acá MO2 a velocidad, acá hay trabajo. Cuando sale también acá hay trabajo, acá hay trabajo. Me preguntarían, pues, ¿cómo hay trabajo acá? Si hay trabajo, porque trabajo es igual a fuerza por distancia. Muy bien. ¿Acá hay fuerza? No, sí, presión por área por distancia. El área por distancia es volumen, presión por volumen. Y presión por flujo volumétrico es trabajo acá. La presión para la que ingresa por el flujo volumétrico es trabajo. Entonces, si tengo más presión, mayor trabajo de flujo. Si tengo mayor flujo volumétrico, mayor trabajo de flujo. Es la diferencia entre, acá hablamos de trabajo de flujo y acá estamos acostumbrados nosotros a este de acá, ¿no? Al trabajo de un sistema cerrado o el trabajo eléctrico, ¿no? Hay trabajo de flujo. Entonces, una sustancia, te pregunto, caracterízame la sustancia. ¿Cómo se caracteriza una sustancia? ¿A través de qué? De sus propiedades. ¿No? La propiedad es una característica de un sistema o volumen de control que puede ser obtenido directa o indirectamente. La propiedad.
Es importante, muy bueno. ¿Y cuál es su propiedad? Ya, ¿con qué medimos la propiedad? ¿Qué propiedad puede ser? Presión, temperatura, volumen. Muy bien, la propiedad es directa. Y las propiedades indirectas es cuando combinamos la presión por la temperatura, la presión por el volumen. Pero la presión y la temperatura no dependen de la masa y por tal motivo se denominan intensivas. Y las propiedades que sí dependen de la masa son las extensivas. Las propiedades extensivas son denominadas así porque dependan de la masa como el volumen del sistema. De la masa como el volumen. Y también, además de las propiedades intensivas y extensivas, tenemos las propiedades específicas, que son intensivas. Porque, por ejemplo, el caso de una propiedad importantísima en termodinámica que la vamos a usar todo es el volumen específico. Que si yo tengo m kilogramos de aire que están encerrados en un volumen B metros cúbicos, la relación volumen sobre la masa se conoce como una V minúscula que se denomina volumen específico. Y volumen específico es una propiedad intensiva, independiente de la masa. El estado es determinado por sus propiedades. Para fijar un estado tenemos que fijar sus propiedades. Proceso está definido por la sucesión de cambios de estado que puede tener un sistema abierto, un sistema cerrado o un sistema abierto. El sistema abierto es conocido como el volumen de control. Los procesos pueden ser isobáricos, presión constante, isométricos, volumen constante, isotérmicos, temperatura constante, o en lo más general procesos politrópicos, la presión por volumen a la n igual constante, donde n puede tomar un valor positivo o negativo. De un proceso politrópico, si n es 0, sale isobárico, si n es 1, sale isotérmico, si n es igual a C sub P sobre C sub B, sale el proceso adiabático reversible. Ciclo, ¿no? Es un proceso que está compuesto con varios procesos que logran llegar a su estado inicial. Por ejemplo, lo que hemos visto, el ciclo de refrigeración es un ejemplo típico que hemos visto de ciclo, porque les vuelve al estado 1, tal como habíamos visto. El proceso en el intercambiador de calor 1-2 era un evaporador, presión 1 presión 2, se vaporiza, y luego teníamos un compresor que era 2-3, proceso politrópico, P por B al N constante. Luego teníamos lo que es condensador de 3-4 isobárico. Nuevamente, ese isobárico intercambiador de calor que se denomina condensador. ¿Por qué viene el nombre? Porque transfiere calor hacia el entorno. En un evaporador extrae calor del entorno para lograr la vaporización de la sustancia pura. Y en un condensador, ¿no?, transmitimos calor al entorno. Pero tal como les indico, los procesos de intercambio de calor son aproximadamente isobáricos. Y necesitamos un último proceso 4-1 de estrangulamiento de una válvula. ¿A qué nos estamos refiriendo? A lo que vimos en el principio, ¿no? A este ciclo, ¿no? 1-2, evaporador. 2-3, compresor. Compresión politrópica. 3-4, condensador. Transmitimos calor al entorno. 4-1, una válvula de expansión. Hacemos caer la presión, ¿no? Ahí se está generando que un ciclo. 1-2, 2-3, 3-4 y 4-1, la sucesión de esos estados o los procesos isobárico, politrópico, isobárico, cediendo calor al entorno, y luego un
proceso de estrangulamiento, es el nombre que es esa expansión, es estrangularlo, se hace caer la presión garantizando que en uno esté completamente líquido. ¿Qué pasaría si en uno no está completamente líquido? Entonces, la eficiencia del intercambiador cambia. Porque no va a extraer la misma cantidad de calor porque ya está vaporizado ya. Lo que uno quiere es garantizar que uno tenga el líquido para que a través de este intercambiador de calor denominado evaporador salga en dos el refrigerante como vapor, debido a que extrae energía de una cámara donde se encuentran los alimentos, ¿no? Donde se encuentra lo que uno desea. Vuelvo al punto. Equilibrio termodinámico, todas las partes del sistema deben tener las mismas propiedades termodinámicas, procesos de cuasi equilibrio, donde la desviación respecto al punto de equilibrio es mínimo, procesos reversibles, ¿no? Que se pueden ser invertidos. Un proceso que yo invierto puede alcanzar los mismos estados. No todos los procesos son reversibles. Algunos son reversibles. Hay otros que no. Ya no puede regresar a los mismos estados. ¿No? Si regresas, no vas a poder, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de un proceso irreversible es cuando existe la fricción. La fricción hace de que el proceso sea irreversible. Fase, la composición química y estructura física es homogénea. La fase. Vea acá. Composición química. Estructura física homogénea. Es lo mismo. La fase de la estructura física, si es vapor, en cual todo es vapor. Estructura física homogénea. Presión, fuerza sobre área, conocen lo que es la presión atmosférica, igual a 101.325 kilopascal o 760 milímetros de mercurio. La presión atmosférica a 3.000 metros sobre el nivel del mar es 74.152 kilopascal. La presión absoluta, la manométrica, y usted ya conoce, ¿no? La presión absoluta y la presión manométrica más la presión atmosférica, ¿no? La ley serio de la termodinámica, si dos sistemas térmicos se encuentran en equilibrio con un tercero, entonces los tres sistemas deben estar en equilibrio, ¿no? Dice, si dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercero, los tres sistemas están en equilibrio térmico entre sí. Sustancias puras, el agua, el freón, el amoníaco, que se usa mucho en la industria. El amoníaco para las aplicaciones son múltiples. Inclusive algunos, hay tanto amoníaco, entonces del amoníaco sacamos el hidrógeno. Una forma de almacenar hidrógeno, producir amoníaco. Y después del amoníaco le quito el hidrógeno. El hidrógeno, combustible para todo. Cada una, ¿por qué son sustancias puras? Cada una se comporta como una sustancia físicamente homogénea y composición química constante. Vean, acá está más claro, composición química constante, sustancia físicamente homogénea. El agua líquida es una mezcla de agua líquida más vapor de agua, agua y hielo, o en sustancias puras. Acá me están hablando de un ciclo, de una presión. Vamos, en el gráfico vamos a ver, ¿no? Estados, cómo se. Acá vamos a ver directamente con la gráfica. Presión, volumen específico. ¿Correcto? Otro gráfico de propiedades termodinámicas. Temperatura, volumen específico. Correcto. ¿Qué se ha graficado en la gráfica presión, volumen específico? Hay una línea, una caída suave, una parte horizontal, nuevamente una caída. Todas esas líneas, conjunto de líneas, forman una isoterma. Significa de que la temperatura en A
es igual a temperatura en B y es igual a temperatura en C. La pregunta es, ¿la temperatura en 1 es la temperatura A? No es así, ¿no es cierto? No. No, profesor, porque por aquí va a caer otra isoterma. Muy bien. Por acá va a caer otra isoterma, por acá va a venir una isoterma, va a venir acá. Va a venir por acá, a lo mejor. O ahí. Irá por acá constante y luego decaerá por acá. Acá me he equivocado, acá no debía caer por acá. Nuevamente. ¿Quiere esto de acá? No quiere cambiar de color. Al borrador. Ahora sí. Ven, acá cae otra isoterma. Llegar hasta ahí. Hará una horizontal. Todo horizontal y luego va a decaer así. Otra isoterma. Pero ¿qué de común tienen 1, A, B, C? ¿Qué de común tienen? La presión en 1 es la presión en A, es la presión en B, es la presión en C y es la presión. Acá hay una gráfica de una isóbara y un isotermo. ¿Qué de común tienen A, B y C? Los mismos. Un momento, por favor. Bien, mil disculpas, una llamada urgente tenía. Diagrama, temperatura, volumen específico. Entonces, aquí tenemos en A, B y C. En A, B y C la temperatura permanece constante. La temperatura permanece constante y acá tenemos, vean, una línea que es una isóbara. Acá graficamos una isóbara
y una isoterma. Una isóbara y una isoterma. Entonces, la temperatura en A es igual a temperatura en B a temperatura en C. La presión en A es igual a la presión en B igual a la presión en C. Lo mismo que acá. La pregunta es, ¿la temperatura en 1 es igual que la temperatura en A? No, es menor acá. Vean acá, con la gráfica. Vean la temperatura en A. La temperatura en A. La temperatura en 1. ¿Ya? La temperatura en 1 es menor que la temperatura en A. Acá van bajando las temperaturas de tal manera que acá se va a generar una fase sólida. Sólido más vapor. Sólido más vapor. Eso es lo que conocemos y vemos el caso del hielo seco, ¿no? Lo que manejaban, no sé si habrán visto los heladeros, manejan lo que se denomina como, ¿no? Está a baja temperatura, a baja presión, vean la temperatura en 2. T2 mayor que temperatura en A. Mayor que temperatura en A. Acá hay un isoterma que les había graficado antes, que viene por acá, que cae, se va por acá, cae. Y en 2, por 2 se supone que hay otra isoterma que viene por acá, va por acá y decae por acá. Tiene que acostumbrarse a graficar las isotermas y las isóbaras. Graficar en el diagrama presión, volumen específico, temperatura, volumen específico. Esto hay que borrar porque si no, disculpen, vamos a borrar esto. Entonces, esto hay que practicarlo. Acá tenemos la gráfica completa ABC. Diagrama presión, volumen específico. Aquí están las isotermas. Vean. T4 igual a TD igual a TE y es igual a T3. ¿Qué pasa con el volumen específico? El rango. Que a menor presión y a menor temperatura, ¿qué pasa con el rango? Vean. El rango está a diferencia, ¿no? Esto se llama el estado líquido saturado, BF. ¿No? 1, 2, 3, 4. Esto puede ser para mí el 5. A, B, C, D, E, F. Acá G, porque no. H, I, porque H, H y para mí puede ser I. ¿Cuál es el estado H? De líquido saturado. El estado I, de vapor saturado. ¿Cuál es la diferencia? A B sub I, el volumen específico en I, es mucho mayor que B sub H. Eso ocurre cuando disminuye la presión y lógicamente también la temperatura disminuye.
Entonces el rango de, y el estado I, ¿cómo se conoce con qué nombre? Disculpen, acá B sub I, B sub I es el BH. El BH está en I y BI, disculpen acá, HI, ¿no? Ya, H está en estado, no, acá estamos mal, vamos a cambiarlo. Acá BF, BI, acá está como vapor saturado. Este vapor saturado y H, líquido saturado. Acá, vamos a borrarlo nuevamente. Acá. B sub H es igual a B sub F. Y B sub F se conoce con el nombre de líquido saturado. Líquido saturado. Líquido saturado. Y acá acá este otro en I, B sub I, este es igual a B sub G. ¿Y ve qué cosa es? Vapor saturado. Vapor saturado, ese punto. Líquido saturado. Entonces acá hay un mayor... ¿Y qué pasa en la medida que se eleva la presión? Esta diferencia, ¿cómo va a cambiar? Acá va a cambiar, vamos a ver acá. Vean la diferencia entre BF y BG a una elevada presión. Entre BF y BG. Entre BF y BG. A elevada presión, este es BF, líquido saturado, y este es BG. Cuando llegamos a este punto específico, algunos ejemplos me dicen el estado crítico, porque a este lado está líquido más vapor dentro de la campana, y este lado vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado, y acá el líquido, y acá el líquido más vapor. Llega un punto en el cual, ¿no?, la diferencia entre el volumen específico del líquido, el estado de mezcla, ¿no?, todo lo que está acá dentro de esta parte se conoce con el nombre, muchas veces, toda esta parte se conoce con el nombre de vapor húmedo. ¿Por qué? Porque tiene dos fases. Entonces, si yo tomo una muestra de esta parte, tomo la muestra, ahí voy a encontrar dos fases. Una parte va a estar en líquido y una fase está en vapor. Así lo voy a encontrar. El problema es de que, ¿cómo determinamos su volumen específico? Su fórmula es el volumen específico es igual a PF más un concepto que vamos a ver que vamos a denominar calidad, pues BF más la calidad por BG menos BF. Más la calidad por BG menos BF. ¿Qué cosa es la calidad? La calidad es un parámetro fundamental que es una dimensional que me compara la masa de vapor sobre la masa total. Cuando tomo una muestra,
Tengo la masa, comparo la masa de vapor con la masa total, eso es calidad. Y el concepto humedad es cuando comparamos acá la parte líquida sobre la masa total. Yo podría tener, por ejemplo, al hacer esta comparación, por ejemplo, acá un gráfico, puedo hacer, ¿no? Un gráfico, por ejemplo, así. Donde yo tenga, por ejemplo, toda esta parte, puede ser vapor, y lo que es líquido solamente esta parte. O puedo tener también otra muestra acá, en lo que todo es vapor. No, acá yo tengo al revés. Acá yo tenga más vapor. Digo, más líquido, disculpen, más líquido. Y poco vapor. Entonces la fracción entre la masa de vapor a la masa total es calidad. La fracción entre masa de líquido a masa total, humedad. ¿Para qué me sirve la calidad o la humedad? Estos números adimensionales, porque así son, me van a permitir calcular el volumen específico de la mezcla o vapor húmedo. Me van a poder determinar la energía interna, me permiten la entalpía, me permite determinar la entropía. ¿De quién? De un vapor húmedo. Vapor húmedo. ¿Correcto? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Todo claro, ingeniero. Ya, entonces, este es un parámetro, entonces comparamos y obtenemos todo. Ahora, ¿cómo se denomina esta zona? Vapor sobrecalentado. Este es líquido. Hay líquido subenfriado, porque me de acá, este es líquido subenfriado. Es líquido, pero subenfriado, porque está de líquido a saturado hacia atrás. ¿No? Y cuando le abran acá, es el líquido a elevada presión, digamos. Líquido presurizado, digamos acá. Acá todo lo que, ambos son líquidos. Pero la referencia es este de acá. Entonces, todo esto tiene su, ya no me va a dejarme visualizar todo lo que tengo que explicar. Ya con estos conceptos ya podemos hacer seminario ya en la siguiente hora. Lógicamente, calidad y humedad. Calidad más humedad, la unidad. Acá el vapor húmedo, todo esto de acá. Vapor húmedo, vapor saturado, líquido saturado, vapor saturado, es así como se trabaja. Algunos le llaman la campana, le llaman esto. ¿No? La campana. Bien, así como tenemos el presión, volumen específico, también tenemos temperatura, volumen específico. Se traza igual. La diferencia, vean la simetría. El nivel de asimetría es mayor en un gráfico presión, volumen específico que en uno temperatura, volumen específico. Pero tiene que practicar los dos, graficar. Hay que practicar, graficar los dos. Porque a veces me piden las dos gráficas. ¿Ves? Temperatura de saturación, presión de saturación. Punto crítico es un estado donde el volumen específico del líquido saturado es igual al volumen específico o vapor saturado. Punto crítico acá.
o punto crítico. El volumen específico de líquido saturado igual a volumen específico de vapor saturado. Los rangos, la diferencia. Esta línea es del líquido saturado. La de acá, vapor saturado. A la derecha, vapor sobrecalentado. Entonces, ¿cómo me doy cuenta en tablas del punto crítico? Voy a ver los volúmenes específicos del líquido saturado y vapor saturado. Tengo que ver con qué input ingreso. O usted ingresa con temperatura o usted ingresa con presión. Entonces, tiene que trabajar, bueno, en el curso ya le he colgado las tablas, que corresponden para uso del curso. Usted puede utilizar las tablas, son estándares, ¿no? Pero para poder orientarnos con qué tabla trabajamos, hay tablas que está publicado, usted la puede descargar. Les recomiendo que le impriman y con una regla, porque a veces la variación no es pequeña, guíe, ¿no? Guíe lo que tiene, porque puede existir error en la lectura con una regla y haga la captura de pantalla para garantizar de que está trabajando con las tablas. Entonces, por ejemplo, les muestro la tabla 1. Propiedades de saturación del agua. ¿Qué cosa es lo que viene acá? El input, ¿qué cosa es? Temperatura. Si en algún ejemplo ingresamos con temperatura, entonces vamos a encontrar la temperatura. Para cada temperatura de saturación ya tiene su correspondiente presión de saturación. Tiene volumen específico de líquido saturado, BF, en metro cúbico por kilogramo, y también tiene su volumen específico de vapor saturado, BG. Vean, a baja temperatura, vean la diferencia que les indicaba. A baja temperatura o presión, la presión es baja también. A 0.01 Celsius, la presión es 0.6113 por 10 a la menos 3 megapascal. BF es 0.00 mil y BG 200. Es la base de la campana, ¿no? Es la base de la campana. Acá, esta diferencia. Tabla A1. El input, vea, y en la medida que se incrementa vean la presión a 50, a 100, a 374, ya estamos llegando a lo que les había indicado. ¿Qué pasa acá? ¿Qué puedo diferenciar acá? Es una tabla referencial. Que el volumen específico de líquido saturado es igual al volumen específico de vapor saturado. Cuando llego a esa condición, estamos en el estado crítico. O sea, para el agua, su estado crítico se va a dar cuando su temperatura sea 374.14 grados Celsius y la presión sea 22.09 megapascal. Tabla 1, para la siguiente hora, van a ubicar los valores en las tablas. ¿Ya? La siguiente. Este es punto crítico. Está acá referenciales, ¿no? Acá tenemos una tabla A2. No, debe ser A2, no me deja ver acá la parte de la presentación, debe ser A2, en la cual el input no es la temperatura, el input es la presión. En algunos ejemplos me dan la presión. Sabemos que a toda presión de saturación hay una correspondiente temperatura de saturación. La presión está en megapascal, la temperatura en grados. Acá voy a trabajar con la tabla 2 si me den de dato, si mi dato de entrada sea la presión. Y tengo a la derecha volumen específico de líquido saturado y volumen específico de vapor saturado. También hay tablas de saturación para el oxígeno que tanto hace falta. El freón 12, que es refrigerante. También para el amoníaco. Y acá lo que les he indicado. El volumen del líquido aquí es igual a la masa por el volumen específico del líquido, porque el volumen específico es volumen por unidad de masa. Por ejemplo, a 100 grados Celsius, dice, como ejemplo de uso de la tabla de vapor saturado, consideremos un sistema que contiene 10 kilogramos de líquido saturado a 100 grados Celsius. Me voy a tablas y líquido saturado a 10 grados Celsius, busco el BF. El BF sale 0.001044. Entonces, ¿a qué es igual volumen? Volumen es la masa por el volumen específico. ¿Qué masa me indicaron? Acá tenía.
¿no? 10 kilogramos. Muy bien. Aquí es igual el volumen, la masa, ¿y en qué estado estaba? En líquido saturado. Entonces, me voy a la tabla A1, ubico el input, es 100 grados Celsius, usted va a ubicar 100 grados Celsius, y ahí va a encontrar el BF. Entonces, el volumen es igual a la masa por el volumen específico del líquido saturado. Entonces, ya a esa masa va a ocupar este volumen. La pregunta, ¿y en metros cúbicos, profesor? ¿Un metro cúbico cuánto es? Un metro cúbico es igual a 1000 litros, ¿correcto? Entonces, equivale a 104.4 litros, 10 kilogramos. O sea, 10 kilogramos, ¿no? Ocupa ese volumen. Ahora la pregunta es, profesor, ¿por qué es importante el volumen? Para almacenarlo, joven. Hay sustancias en las que tienen un bajo volumen específico. A presión, a una temperatura dada, uno tiene que almacenar y el volumen tiene un recipiente y eso es costo. Hay muchos procesos que se hacen caros, por eso que tienen que cambiar de fase, congelan, comprimen, porque hay, por lo general, los refrigerantes, los gases, ocupan un gran volumen, entonces tienen que comprimir. Se tiene que comprimir para guardarlos en los tanques, porque a presión ambiental tienden a ocupar un gran volumen. Entonces, los costos de almacenamiento y de transporte serían altísimos. Entonces, por eso es que muchas sustancias de fase gaseosa se pasan a fase líquida mediante un proceso, ¿no? Disculpen, de fase gaseosa a fase líquida. Para poder garantizar, ¿qué cosa? Un menor volumen. Ya creo que estamos. Vamos a hacer el intermedio. Ya con esto vamos a continuar. Voy a dejar de compartir. Y vamos a, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Vamos a hacer un intermedio para luego después empezar con el seminario número 1. Ya tenemos los conceptos y la teoría. Recording stopped. Bien, voy a finalizar esta sesión, entonces nos vemos en la clase de seminario.